No falta dinero, sobra politiquería. ¿Por qué somos pobres? ¿Qué tiene que ver la política con la pobreza? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Contraflujo con Dionisio Araujo Vélez. Soy Andrea Peñalosa y es un gusto saludarlos de nuevo en este episodio para conversar del por qué somos pobres y analizar algunas hipótesis que quizá perpetúan la pobreza. Dionisio, tú acuñaste el término pobrelitiquería. ¿Qué significa exactamente esta palabra? Gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos los oyentes. La política bien concebida es una actividad noble, es una actividad útil, es una actividad maravillosa. Y bien concebida, ¿qué significa? Cuando se ejerce con el ánimo de buscar los mejores caminos para que una sociedad progrese, salga adelante, sea feliz, viva en paz y donde cada cual pueda realizarse como persona. Es la construcción de una gran cantidad de ambiente, de situaciones para que cada cual pueda ir resolviendo sus problemas o sus inquietudes de la manera como a él le parezca. Eso es lo que los clásicos llamaban el bien común. Ese conjunto de condiciones dentro de las cuales la vida se desenvuelve amablemente, amigablemente, sin violencia, sin enfrentamientos, con oportunidades, con carreteras, con aeropuertos, con vías públicas. Y digamos que el bien común no tiene color y no tiene raza. Lo que nos conviene a todos es a todos. En el mundo se ha ido distorsionando la palabra bien común por bien de mayoría o por bien de algún grupo o por bien de alguna clase de personas. Y eso no es. Bien común es lo que nos conviene a todos. Entonces la política bien comprendida es eso. ¿Y qué es lo que nos conviene a todos? Pues lo que nos conviene a todos es tener un país en paz, es tener un país con buenas carreteras, es un país con hospitales, es un país con aeropuertos, es un país con buena energía eléctrica, en estas épocas modernas, ojalá con internet, con acceso a la internet, con buena educación, con tranquilidad, donde florezca en las empresas para que pueda haber empleos para todos, para que pueda existir impuestos para que el gobierno pueda hacer las obras que se necesitan, todo este tipo de cosas. ¿Y qué es la politiquería? La politiquería es cuando un grupo de personas conquista el poder para beneficiarse de las contribuciones de toda la sociedad, para beneficiarse ellos y para beneficiar a sus amigos y para beneficiar a grupos pequeños de esa sociedad grandísima y para lucrarse y para satisfacer su ego o su vanidad. Todas estas cosas, eso se llama politiquería. La politiquería es la corrupción de la política. ¿Y por qué mi libro lo llamé Pobrelitiquería? Porque el libro fundamentalmente consiste en tratar de explicar por qué existen eso que llamamos países ricos y países pobres y por qué nosotros los colombianos, aun cuando no estamos tan mal como siempre nos dicen, siempre nos ubicamos dentro de los países menos ricos del planeta. Pobrelitiquería la llamé porque la politiquería, que es la degradación de la política, lleva a la pobreza. Lleva a que se perpetúe la pobreza, porque la pobreza no es algo que nos cae de pronto, la pobreza es una condición natural del ser humano. Los seres humanos fuimos pobres sin nada durante cientos de miles de años, y eso no se puede olvidar porque este concepto lo vamos a tocar muchas veces aquí. ¿Y por qué la politiquería conduce a la pobreza? En primer lugar, porque todos esos recursos que se llaman los impuestos, no se dedican a los temas que deben dedicarse, que son estos que dije,
conseguir la seguridad, mejorar la justicia, mejorar la salud, mejorar los hospitales, hacer las carreteras, sino que se dedican a satisfacer los apetitos de unos cuantos. Entonces la plata no alcanza, la plata se va en lo que se llama el gasto público. Cuando tenemos demasiados empleados públicos que no hacen lo que deben hacer, que no cumplen con sus tareas, cuyas funciones no están bien definidas y no producen los resultados que deberían producir, cuando los impuestos no se invierten en escuelas y en hospitales y en colegios y en universidades, sino que se invierten en viajes inútiles, cuando se invierten en fiestas, cuando se invierten en manifestaciones, en reuniones que no se necesitan, cuando se pagan un montón de personas que no se necesitan, como ese exceso que tenemos de congresistas, 300 congresistas, 12.000 concejales municipales. Eso es plata que podría dedicarse a crear condiciones para que cada uno de nosotros pueda buscar su felicidad y se están votando por el sifón, se están votando a la caneca. Ese es como si en un edificio de copropiedad, en lugar de tener un administrador, entonces tenemos un administrador con 3 secretarios y el administrador le ponemos un chofer con camioneta blindada y además ese administrador le pagamos viajes a cada rato, qué sé yo, a Europa, bueno, donde pues la plata no alcanza para mejorar las condiciones del edificio y para pagar la energía eléctrica y para pagar la pintura y todo este tipo. Son conceptos elementales de administración. Y también por esta razón, porque la politiquería florece, prospera cuando la gente es ignorante, cuando la gente no tiene conocimiento de estas cosas que estamos hablando. Los politiqueros triunfan, tienen éxito, porque ellos aparecen como los redentores y aparecen diciendo que nos van a arreglar un montón de problemas que nunca nos arreglan. Y el caldo de cultivo ideal para que la politiquería florezca es la ignorancia y es la pobreza. Entonces a los politiqueros les conviene que la gente no sepa de estas cosas y les conviene ponernos a pelear, les conviene debatir sobre sistemas económicos y 20.000 cosas que no arreglan nada para que ellos puedan seguir consiguiendo los votos de los ignorantes y de la gente menos preparada. Gracias, Dionisio. Precisamente en el primer episodio tú hablas de la pequeña gerencia y cómo muchos políticos o funcionarios públicos no la hacen de manera suficiente. A propósito de lo que estamos hablando de pobrelitiquería, quiero que nos expliques entonces cómo se hace la pequeña gerencia y qué es la pequeña gerencia, cómo se materializa. Yo veo que la gran diferencia entre las empresas exitosas y las que no son exitosas, y el Estado es una empresa, es un emprendimiento que todos hacemos, consiste en hacer las tareas y en responder. Una persona pone una tienda porque le dijeron que esa era una manera de hacerse rico o de ganarse la vida y tal, y la pone. Y entonces hace una inversión muy grande en conseguir el local y los estantes y finalmente consigue los proveedores y surte la tienda y la pone allí. Pero eso no produce riqueza. Lo que le va a producir riqueza es ¿qué? Ir todos los días y abrir su tienda a la hora en que él le dijo a sus clientes que la iba a abrir. Si él dijo que iba a abrir a las 7, tiene que abrir a las 7. No puede ser a las 9, porque pierde la clientela, porque si yo soy cliente y un día voy a las 7, que él me dijo que iba a abrir y no está abierto, pues yo no vuelvo a esa tienda. Y cuando voy a esa tienda, tengo que encontrarla limpia, tengo que encontrarla aseada, tengo que encontrarla agradable, de pronto con música ambiental, tengo que encontrarla bien surtida. Los productos que ese tendero vende tienen que satisfacerme. La atención de sus dependientes tiene que ser agradable, tiene que ser buena, tiene que hacerme sentir bien. Si yo quiero que me dé crédito, de pronto él me puede dar crédito a través de un sistema de tarjetas o no tarjetas porque no puedo comprar las cosas que él me ofrece. Tiene que facilitarme
los medios de pago, tiene que estar suscrito a unas entidades bancarias, tiene que estar estudiando, ojalá él aprenda inglés, él tiene que estar estudiando la moda, las corrientes de moda en el mundo, qué es lo que más está comprando la gente, qué es lo que quiere. Él tiene que hacer unas tareas todos los días y todos los días tiene que reunirse con su equipo de trabajo y instruirlo y capacitarlo y enseñarlo. Y eso es día tras día, día tras día, día tras día. Eso no consiste en teorías grandilocuentes y espectaculares, que la teoría Z, que la teoría M, porque hay mil teorías de administración. Eso consiste en trabajo duro, sostenido, persistente, resiliente, permanente. Lo mismo ocurre en un país. La gran preocupación colombiana, y mía también, es el problema de la criminalidad. Entonces ahí hay unos crímenes, muchos. Si no estoy equivocado, fueron 12.000 y pico el año pasado. Pero eso no se resuelve indagando si la pobreza o la desigualdad o el género o la intolerancia son los responsables del crimen. Hay que hacer una tarea todos los días de identificar cada uno de los criminales, encontrarlo, capturarlo, juzgarlo, y cuando lo hayamos juzgado, comprenderemos cuáles fueron las razones que lo llevaron a cometer el crimen. Unos posiblemente fueron por pobreza, otros seguramente fueron por intereses políticos, otros pudieron haber sido por problemas mafiosos, de narcotráfico, de guerras de pandillas, otros pudieron estar en ese sórdido mundo de la prostitución o del microtráfico de drogas, otros pudieron ser por riñas deportivas, como hinchas de algunos dos equipos que a veces se pelean y producen. Cada crimen tiene eso que se llama una etiología, una causalidad diferente. Esa es la pequeña gerencia. Y ahí entramos en un problema que yo considero muchas veces, que es que nuestros administradores públicos no les exigimos responsabilidad. Una palabra inglesa que no tiene traducción exacta al español, que se llama accountability. Es rendición de cuentas y responsabilidad. Por ejemplo, si un fiscal llega y encuentra 12.000 homicidios pendientes, él tiene que explicar al final de su año, de su mandato, cuántos de esos 12.000 homicidas capturó, cuántos juzgó, cuántos pudo probar que habían sido los autores, cuántos condenó, para ahí poder decir este fiscal sirvió o no sirvió. Si un presidente llega a la primera magistratura, pues tiene que haber llegado no a decir excusas de por qué no se pueden arreglar los problemas. Él tenía que conocerlos porque él aspiró a ser presidente. Y a mí me sorprende y me da tristeza ver tantos compatriotas que llegan a la presidencia después de tanto esfuerzo y entonces llegan a inventar excusas y decir que es que le dejaron el país quebrado. Si es que él tiene que saber en qué condiciones se encuentra antes de aspirar a ser presidente. Y cuando llegue allí, tiene que dar cuentas, es decir, encontré tantos kilómetros de carreteras, hice tantos, encontré tantos hospitales, hice tantos. Tiene que tener responsabilidad, tiene que respondernos. Esa es la pequeña gerencia que está haciendo falta en Colombia. ¿Y estaremos preparados aquí en Colombia para hacer pequeña gerencia? Ahí es donde tenemos uno de los primeros problemas en casi todos los países del mundo, que en términos generales, y no es un problema colombiano, en términos generales, los políticos, los que aspiran a estos cargos, son personas que no han sido empresarios, son personas que no están acostumbradas a hacer las tareas, son personas acostumbradas a pensar en grande, a leer los clásicos y los clásicos de la política y a encontrarle unas explicaciones fabulosas a las cosas, y no se dan cuenta que lo que está haciendo falta es trabajo. En Colombia no tenemos, sí tenemos problemas graves, terribles, pero no son problemas estructurales. En Colombia podríamos hacer las carreteras, podríamos hacer las escuelas, podríamos hacer
las universidades, podríamos capturar a los bandidos, podríamos resolver el problema de las EPS y de la salud. Pero entonces viene alguien y dice que es que el problema de de la salud es una ley, ¿no? La ley no tiene nada que ver con eso. Hay unas EPS que funcionan, otras que no funcionan. Hay unos contratistas que funcionan, otros que no funcionan. La pequeña gerencia consiste en hacer que el contratista a quien se le adjudicó el tramo de carretera entre Mariquita y Lérida, pues lo haga y lo haga en las mejores condiciones y responda y que la plata no se pierda y que cada 4 años no estemos inventando eso que llama la prensa frecuentemente elefantes blancos para conseguirnos los votos, sino porque son cosas que la ciudad o que el municipio o que el país necesita. Eso es pequeña gerencia. Entonces, eh, yo no veo en términos generales nuestros políticos, ni los políticos del mundo entero capacitados para la pequeña gerencia. He conocido casos particulares de presidentes o alcaldes que han tenido un enorme éxito, hicieron bien las cosas porque hicieron la pequeña gerencia. Siempre recuerdo un alcalde en Nueva York que se llama Rudolph Giuliani, que llegó a Nueva York y Nueva York estaba sitiada por el crimen, y entonces él se dedicó a la tarea de encontrar quiénes eran los criminales, dónde eran los focos más grandes de crímenes, y hacer una tarea de investigación muy grande, y resolvió el crimen de Nueva York o lo bajó a unas proporciones ínfimas en 2 o 3 años. Ese es un problema de trabajo, eso es un problema de dedicación, es un problema de hacer la tarea. Muy bien, Dionisio, analicemos entonces algunas teorías que tú consideras en el libro Pobre Litiquería prolongan la pobreza. Empecemos, si te parece, con la superpoblación. ¿Será que somos pobres aquí en Colombia porque somos muchos? En China, por ejemplo, equipararon a nivel de delito tener más de un hijo. ¿Qué opinas de esto? A mí eso me parece monstruoso, porque eso es un atentado contra la libertad individual. Mira, la teoría de la superpoblación es una teoría vieja, es una teoría que esgrimió, que puso sobre el tapete un economista inglés de, de finales del siglo XVIII, en 1790 y tantos, que se llamaba Malthus. Y fue una teoría muy famosa, y Malthus lo que decía era que el mundo estaba condenado a la desaparición porque la riqueza crecía en proporción aritmética y la población crecía en proporción geométrica. Entonces eso significaba que a la vuelta de 100 años el alimento y la tierra y todo esto no iba a alcanzar para toda esa cantidad de gente. Y eso que hoy es una teoría absurda, que la realidad se demostró, se encargó de demostrar que no tenía ningún fundamento, porque la riqueza no es una piedra inerte, inmóvil, sino que la riqueza se crea. De hecho, se ha demostrado que a principios del siglo XVIII éramos 1.000 millones de personas en el mundo y teníamos un ingreso de 300 o 400 dólares al año. Hoy somos 8.000 millones de personas en el mundo y tenemos un ingreso promedio de 8.000 millones de dólares al año. O sea, ha crecido muchísimo más la riqueza que la población. En Colombia ha ocurrido lo mismo. En 1900 éramos 5 millones de personas tremendamente pobres, y hoy somos 50 millones y estamos mucho mejor que lo que estábamos en 1900. Esta es una teoría absurda, pero aparte de que es absurda, como lo voy a demostrar o lo estoy demostrando, es una teoría macabra y es una teoría desesperanzadora, porque significa tristemente que la única manera de salir del atraso sería asesinando gente. Y eso es terrible. Hay películas famosas sobre el tema que uno se horroriza, pero como, como esta que se llama Inferno con Tom Hanks, que cuenta la historia basada en una novela de Dan Brown, de un tipo que quería acabar con la humanidad poniendo una bomba biológica allá en la Catedral de Santa Sofía en Estambul, y esta otra historia tremenda de los Vengadores, que se llama, creo que, Infinity War, donde un villano que se llama Thanos desaparece con un chasquido de dedo a la mitad de la población. Eso es terrible.
Eso es espantoso, eso es inconcebible, eso es inaceptable. Pero además es falso, porque de una simple observación de los países del mundo, uno puede mirar que Colombia, primero, no es un país superpoblado. Colombia es un país que tiene unos 40 habitantes por kilómetro cuadrado, 40 y tantos, mientras que los países europeos tienen ciento y tantos, mientras que Japón tiene casi 200 y es mucho más rico que nosotros. Y entonces uno encuentra que hay países muy ricos, superpoblados, y hay casos de países muy ricos, totalmente despoblados, como Australia, que apenas llega a 30, a 15 o 20 habitantes por kilómetro cuadrado, o Canadá o Noruega. O sea, no hay relación de causalidad directa entre población y pobreza. Eso es un cuento, eso es una excusa que no podemos aceptar porque, entre otras cosas, la solución de ese tema sería, como lo dije, macabra y conduce a la supresión de la vida humana y de las libertades humanas, porque eso que hacen de esterilizar a la gente a propósito, de diseñar planes de control de la natalidad obligatorios, a mí me parece que cada persona tiene que tener en su vida la libertad de hacer lo que él crea conveniente. Bien, Dionisio, entonces ahora, si te parece, hablemos de los recursos naturales. Hay quienes señalan o quienes dicen que la riqueza la riqueza de un país puede obedecer a los recursos naturales. Es decir, países con mayores oportunidades de producción petrolera tienen más posibilidades de crecimiento. ¿Tú crees que eso puede ser cierto o, como tú lo dices, son solo excusas? También son excusas. Mira, lo primero que tenemos que considerar ahí es que los recursos naturales por sí mismos no hacen rico a nadie. El petróleo, que hoy es uno de los, llamémoslo, el símbolo por excelencia de la riqueza de los países, no tendría ningún valor si no unos científicos y unos empresarios no le hubieran encontrado utilización al petróleo. Digamos que en la Edad Media o antes, una tierra petrolífera era una tierra estéril, era una tierra aceitosa, era una tierra donde no se daban los productos, era una tierra casi que maldita, porque no se le había encontrado utilización al petróleo. Entonces, el valor del petróleo no viene dado por el petróleo, viene dado por la utilización que le damos al petróleo. Y lo mismo puede decirse del coltán, de los materiales de tierras raras que están tan de moda ahora, del zinc, del uranio. El uranio, antes de que inventaran la energía nuclear, no servía absolutamente de nada, ni el plutonio. Entonces, esta es una primera consideración, que los recursos naturales tienen importancia en la medida en que la creatividad y la investigación humana les dio importancia. La baja industrialización es un factor que incentiva la pobreza y el desempleo. Por ejemplo, no tener industrias grandes y modernas nos puede hacer más pobres como país. Esa es una tesis que se ha utilizado mucho, y digamos que lo anhelable, lo deseable sería tener una gran cantidad de industrias, porque mientras más industrias tengamos, pues tenemos mejor producción, tenemos más baratos los productos, tenemos más empleo, pero la industrialización requiere de mucho capital y nosotros tenemos primero que crear el capital o dejar entrar el capital extranjero, y eso se puede hacer. Por ejemplo, España, que era un país tremendamente pobre en 1950, después de su guerra del 36 al 39, quedó devastado. Y España consiguió dinero de la manera más simpática que uno se puede imaginar. Uno, por la migración. Los españoles eran tan pobres que todos se fueron para el norte de Europa a trabajar en las casas de los gente más pudiente de Inglaterra y de Suecia y de Francia. Y hubo una migración masiva y empezaron a mandar dinero a España. Y eso formó un capital importante. Y otro, la gente se dio cuenta que España era muy barato, precisamente porque era muy pobre, y empezaron a llenarla de turismo. Entonces,
la migración y el turismo fueron una fuente de construcción de capital. Los colombianos no estamos tan mal en industrialización como pensamos, no somos los líderes del mundo, pero los colombianos podríamos tener otras fuentes de ingresos muy importantes, como el turismo. Yo recuerdo que yo empecé a hablar de turismo hace más de 20 años y en aquella época lo que teníamos al año eran 400 o 500 mil visitantes, y gracias a Dios se dieron cuenta los dirigentes y empezaron a pararle un poquito de bolas al turismo, y hoy tenemos 5 millones, pero México tiene 30 millones y Francia tiene 60 millones de visitantes al año. Ahora, ¿por qué no vienen los turistas? Porque tenemos inseguridad, porque tenemos mala imagen, pero la mala imagen no se arregla con videos y con propaganda. La mala imagen se arregla resolviendo los problemas que tenemos aquí adentro, de tal manera que los turistas vengan y la pasen bien. Entonces el turismo, ir organizadamente a otros países, celebrar unos tratados que yo llamaba de libre trabajo, procurar que venga la inversión extranjera, que nos transfieran su tecnología, capacitar a nuestros muchachos en oficios en lugar de estarles enseñando otro montón de cosas que también son importantes, pero que no los habilitan para trabajar. O sea, en eso hay un montón de cosas, otra vez de pequeña gerencia, que hay que hacer, y no el mito de ser industriales o fracasar. No, debemos ser industriales en aquellas industrias en que podemos ser competitivos. Por ejemplo, nosotros no deberíamos producir automóviles, en eso no somos competitivos. Nosotros podemos ser competitivos en la agroindustria, que tenemos muy poco. Ahora están creciendo algunos cultivos de palma, El café fue un gran ejemplo de cómo un monocultivo podía sacarnos de la pobreza, y hasta los años 70 las exportaciones de café significaban el 90% de las exportaciones colombianas. El petróleo, que uno se sorprende de que ahora el gobierno resuelva no explotarlo, porque a mí me parece que si el petróleo se va a acabar, lo importante es sacarlo ligero antes de que no sirva para nada. Y todo este tipo de cosas no pueden volverse problemas de política y de imagen, sino problemas de bienestar de la gente. Esto es temas sobre los cuales debía pronunciarse la gente y no dejarlo en manos de un gobierno o de un Congreso. Bien, Dionisio, ya para finalizar, ¿cuál es la principal conclusión de este episodio? Colombia es un país magnífico, formidable, lleno de oportunidades, lleno de gente buena. No es esto que nos pintan todos los días. Colombia no es un país de gente violenta, Colombia no es un país de gente corrompida, Colombia no es un país de gente perezosa. Colombia es un país de gente en el cual hay de todo. Y lo que nos está haciendo falta es que los dirigentes de la cosa pública hagan su tarea, porque los privados la hacen, Andrea. Aquí a cada ratico se culpa a los empresarios privados de todos los males del país, y yo cuando pienso sobre eso digo, caramba, si es que el empresario privado tiene su castigo inmediato, el empresario privado que no es excelente, que no es eficiente, que no es trabajador, que no es juicioso, que no hace la gerencia debida, se quiebra y tiene que cerrar su negocio. Pero el Estado no se quiebra, entonces cambiamos de presidente y de presidente y de presidente y seguimos en lo mismo porque no le exigimos cuentas. Entonces, lo que yo creo que aquí tenemos es que ponernos de acuerdo en no aceptar más excusas y saber que además el enriquecerse, el ser próspero, el ser exitoso, es un problema de cada cual. Cada cual tiene que resolver su problema de acuerdo con sus posibilidades y de acuerdo con sus gustos, porque hay gente que puede ser exitosa siendo deportista, siendo cantante, siendo fotógrafa, siendo artista, siendo industrial, siendo comerciante, cualquier cosa. Pero lo que necesitamos es paz, lo que necesitamos es tranquilidad, lo que necesitamos es seguridad, lo que necesitamos es vías de comunicación, lo que necesitamos es internet, lo que necesitamos es buena educación. Esas cosas son, y cada uno se ocupa de su problema. Muy bien, Dionisio, pues gracias por estas ideas, a la audiencia también gracias por su compañía. Tú planteabas 10 excusas en el libro Pobre Litiquería, 10 excusas que perpetúan la pobreza. Hoy tan solo hablamos de algunas, así que los invito para que desarrollemos las otras excusas en un siguiente episodio.
Recuerden suscribirse, compartir y escribirnos sus comentarios. Además de Spotify, nos pueden escuchar en el canal de YouTube. Nos encuentran como Contraflujo Podcast. Hasta una próxima.